vamos a ver el caso de esta pantalla de la marca RCA que no funciona del todo, está completamente muerta. Vamos a ver el modelo. Ese es el modelo, dice que es una RC32A21S-SM. El chasis dice que es una HK.T.RT2831P538. Vamos a proceder a conectarla a la corriente. Ya la tenemos conectada a la línea de corriente alterna. Y aquí pueden notar que está completamente muerta. El indicador LED no está encendido. Vamos a proceder a tomar medidas a ver cuál de todos los voltajes es el que no está presente. Acá tenemos el voltaje que alimenta la sección de la fuente de los LED. Y como pueden apreciar, además de que está muy bajo, el voltaje está inestable. Acá sería el voltaje de los 12 voltios. Y como pueden ver, no está presente dicho voltaje. Vamos a proceder a comprobar si hay algún corto en alguna de las subfuentes. Tenemos esta, la primera que estamos revisando. Y como pueden notar, ahí no hay ningún corto. Está en punto 304 voltios. Tenemos esta otra, que es un voltaje bajo. Y tampoco presenta corto, presenta una baja resistencia, pero porque el voltaje es muy bajo. Acá tenemos esta otra. Tampoco presenta corto. Tenemos esta otra que es la de los 5 voltios. Y como pueden ver, tampoco presenta corto. Ahora vamos a ir a la fuente principal, la de los 12 voltios. Esta es la fuente principal de 12 voltios. De hecho, la pantalla está desconectada. Estamos haciendo mediciones, pero con la pantalla desconectada. Esta es la de los 12 voltios. Y como pueden notar, está en corto. Ahora lo que nos queda es hacer un seguimiento de la línea de los 12 voltios, que siempre va al conversor de 5 voltios. Vamos a seguir dicha línea a ver hacia dónde va y posiblemente encontrar algún componente que esté en corto. Acá hicimos seguimiento y los 12 voltios vienen a este condensador y a este integradito. Entonces ahí vamos a quitar el condensador para ver cuál de los dos es el que está dañado. Como pueden ver, una vez que se hizo seguimiento de la línea de los 12 voltios, que es esta línea, viene a este condensador y viene a la entrada del integrado conversor.
para que salgan los 5 voltios por esta otra patilla que vienen a esta bobina. Esta es la entrada de los 12 voltios y esta es la salida. Entonces vamos a comprobar si este condensador o el integrado son los que están produciendo el corto. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la fuente del laboratorio y vamos a inyectar un voltaje aquí para ver cuál de los dos es el que está produciendo corto. Ya se le hizo la prueba de inyección de voltaje. Se le hizo la prueba de inyección de voltaje y el componente que presenta un calentamiento normal es el condensador. Vamos a quitarlo para comprobarlo y si es del caso vamos a cambiarlo. Ahí pueden ver, ya lo quitamos. Igual vamos a comprobar el condensador y vamos a comprobar la línea a ver si ya el corto se eliminó. Colocamos la punta negativa a tierra chasis. Aquí tenemos la punta positiva en la parte de la línea de los 12 voltios. Ahí pueden ver, esa es la entrada de los 12 voltios en el conversor. Y como pueden notar, ahí ya se eliminó el corto. Colocamos nuevamente en la salida del rectificador de los 12 voltios. Igual no hay corto. Vamos a cambiar el condensador para probar la pantalla. Acá tenemos condensadores nuevos. Estos son de 10 microfaradios en 50 voltios. Vamos a proceder a cambiarlo. Ahí ya cambiamos el condensador. Pusimos uno nuevo, pusimos uno de 10 microfaradios en 50 voltios. Ese es el condensador dañado, está completamente en corto. Vamos a proceder a limpiar para conectarlo a la corriente y hacer la prueba. Pueden notar, ahí está ya el LED indicando que hay voltaje, que todas las subfuentes están funcionando. Igual vamos a comprobar los 12 voltios. Aquí colocamos la punta negativa en la salida del rectificador de los 12 voltios, la punta negativa a tierra chasis. Y como pueden notar, ya ahí están presentes los 12 voltios. Vamos a medir sus fuentes. 5 voltios, están presentes los 5 voltios. Acá tenemos la de 1 voltio, está trabajando bien. Regulador de 1.5 voltios. Y otra subfuente que está por acá. Vamos a comprobarla, creo que es la de 3.3 voltios. Esa es la de 3.3 voltios. Y como pueden ver, ahí está presente el voltaje. Esa era la línea de 12 voltios que estaba en corto, el integrado estaba bueno. Ahora vamos a tapar la pantalla y vamos a comprobar que esté funcionando. Como pueden notar, ya ahí la pantalla está funcionando, ya está en el logo. Y está trabajando al 100%. No hubo necesidad de cambiar tarjeta, la tarjeta fue reparable. Si el video es de su agrado, denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.